Hoy durante el día fue 13 de Iyar, y hoy durante el día completamos la cuarta semana del Omer. ¿Qué tal, Faible? ¿Qué pasó? Se Hola, cumplieron Cheche. 28 días del Omer. ¿Qué tal? Baruch Hashem. Bueno, y mañana o sea, esta noche, mañana es Pesach Sheni. Al final vamos a hablar un poquito de esto, o por ahí el principio. Dice así: el Alter Rebbe, en aquellos años en que decía pequeños maamarim, dijo: sabe que hay encima de ti, sabe que todo lo que hay encima en la Sefirot y los partsufimos en las emanaciones y configuraciones divinas supremas, todo es de ti. Todo depende del servicio a Hashem por parte del hombre. Ahora en el Shiur vamos a hablar bastante de esto. Y ya que estamos, vamos a decir el de mañana, que es la enseñanza de Pesach Sheni. Pesach Sheni fue porque cuando fue el primer Pesach en el desierto, había algunas personas que, ocupándose de mitzvot, estaban impuras por ocuparse, por llevar por un muerto. Hay quienes dicen que era por ocuparse de Yosef. Entonces, no pudieron traer el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj ahí en el desierto. Entonces fueron a Moshe, perdón, entonces sí, fueron a Moshe, y esto fue, digamos, el segundo año. Cuando Hashem le ordenó al pueblo de Israel, le explicó cómo hay que este, celebrar Pesaj, y ellos no podían hacerlo. Entonces Hashem le preguntó a Hashem, y Hashem le dijo: esta gente le vamos a dar otra oportunidad. Y un mes después, el 14 de Iyar, o sea, lo que es mañana durante el día, pudieron traer el Corbán Pesach. Esta gente. Y el Ayom Yom dice así: el concepto de Pesach Sheini es que nunca es tarde. Siempre es dado corregir. Incluso quien estaba impuro o que estaba muy lejos. Algún el que era, como dice ahí, la gem, fue deliberado, con todo se puede enmendar. O sea, siempre se puede corregir. Siempre hay una nueva oportunidad. La costumbre es que mañana al mediodía nos hacemos netilat yadayim y comemos un poco de matzah. Se puede comer pan, no hay que limpiar la casa ni nada, pero la costumbre hoy en día es comer matzá. Pero por el otro lado le damos la posibilidad, nosotros que somos gente buena, le damos la posibilidad a Hashem a que nos mande al Mashiach ya. Entonces mañana todos los Yehudim ya vamos a tener el Bet HaMikdash y vamos a traer el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach. Amén, amén, amén. Bueno, en la Parshá esta semana están traídos todas las festividades. Dentro de las festividades está la festividad de la cuenta, está la festividad de Shavuot, y la Torá nos dice que cuando es Shavuot, Shavuot no tiene una fecha puntual, si bien nosotros lo celebramos el 6 de Sivan, que es el día que recibimos la Torá, pero la Torá no dice que es el 6 de Sivan, la Torá dice Sheva Shavuot Mimot Tiena, vas a contar 7 semanas completas. Sabemos que los meses en hebreo pueden tener 20, 29 o 30 días. Hoy en día, ¿no?, que tenemos el calendario ya armado, no tenemos este inconveniente, pero en la época que se santificaba cada mes de acuerdo a la observancia de la luna, si los testigos que habían visto la luna no llegaron a tiempo y no se podía santificar el día 30, se santificaba el 31. Entonces, por eso había meses de 29 días y a veces había meses de 30. Entonces, Shavuot podía caer el 5, el 6 o el 7
de Sivan. Pero hoy en día cae siempre el 6 de Sivan. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es mucha gente cae en depresión, lo ha leído. ¿Por qué se cae en depresión? Puede haber muchos motivos, pero uno de los motivos tal vez es el vivir del pasado. La gente, el pasado es tan fuerte y hay gente que le ha pasado cosas muy fuertes, lo Aleinu, y ese pasado lo marca para el futuro y no sabe cómo salir. No puede salir, va al psicólogo, toma medicación, qué sé yo, hace todo tipo de cosas y cuesta salir. En realidad, ¿qué tiene para decirnos la Torá sobre esto? Sabemos que la Torá no es un libro de lectura, sino la Torá es un libro de enseñanzas. Torá es Milashon Horaá, enseñanza. ¿Qué aprendemos justamente de la Torá? Y uno de los temas centrales que se nos habla y se nos dice que tenemos que tener en cuenta todos los días es Yetziat Mitzrayim, salir de Egipto. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del Egipto? Y no me refiero al Egipto físico, como fue hace 3.335 años atrás, sino me refiero al salir del del exilio espiritual, salir de las limitaciones espirituales que uno mismo a veces se pone, y eso tiene que vivir por no poder salir del pasado, y eso nos condiciona para el presente y para el futuro. Y acá vamos a ver, entonces tenemos que entender qué es Yetziat Mitzrayim, salir de Egipto diariamente. ¿Y qué nos dice la Torá? Lo que dijimos antes, Sheva Shabbatot Mimot Tiena. Tenés que contar 7 semanas íntegras, completas. 7 por 7, 49. El día 50, Shavuot. O sea, tenés que llegar a Shavuot de una forma totalmente refinado. Hemos hablado ya otras veces, ahora vamos a tocar otros aspectos, pero en otros shiurim hemos hablado que en Sfirat HaOmer tenemos que refinar nuestras emociones. Ustedes saben que traen los sabios que para Matan Torah, o mejor dicho, cuando el pueblo salió de Egipto, me adelanto un poquitito, había gente con problemas físicos también, había gente, imagínense, después de tanta esclavitud, había gente que seguramente tenía problemas de cadera y no caminaba bien, tenía problemas en la vista, problemas en la audición, no vale no, ninguna de estas cosas, problemas en la movilidad, en lo que sea. Dicen los sabios que cuando fue Matan Torah todos se curaron, todos estaban pipí cucú, como dicen, todos estaban perfectos. Todos estaban íntegros física y espiritualmente. En general, cuando contamos el Omer, tenemos que mirar 3 aspectos centrales que representan la cuenta del Omer, y sobre esto vamos a desmenuzar el tema. El primero, la cuenta del Omer. El primero, el más sencillo, lo que nos dice la misma palabra, es contar. La persona tiene que contar los días. Otra explicación es como vimos en el Ayom Yom, que los Hasidim explicaron que Sefirat, contar, viene también de la palabra Eben Sapir, una piedra de zafiro. El zafiro brilla, o sea que los días tienen que brillar. Y el tercer punto es Sfirat de Sipur. Sipur es un maíz, es el relato de nuestras vidas. Y para poder entender esto, hay un relato que trae estos 3 puntos, hay un relato maravilloso que trae la Gemara, que trae el Talmud, y analizando, desmenuzando lo que el Talmud nos cuenta, vamos a poder entender este tema. Creo que alguna vez
ya conté esta historia, pero siempre es bueno refrescarla porque tiene muchos detalles. Había un sabio muy grande de la Torá que se llamaba Elisha ben Abúa, o Ben Abuya. Este Elisha ben Abuya llegó a ser de los más grandes sabios de la Torá. Y al final de sus días se dio vuelta. Se convirtió en un hereje. Y él era el maestro, el rebe de Rabbi Meir. Creo que es el Rabbi Meir Balanés, que está enterrado ahí en Tiberia, si no me equivoco. Un día se encuentra con Rabbi Meir Balanés, con Rabbi Meir, su alumno, y el alumno le dice: Rebe, ¿por qué no haces teshuvá? Ya estás grande, llegó el momento que te arrepientas. Porque ser un hereje significa ser un hereje, largar todo. Entonces él le dice: ¿cómo querés que yo vuelva, que haga teshuvá? ¿Cómo querés que haga teshuvá? Yo un día era el día de Yom Kippur, se había transformado en hereje. Era el día de Yom Kippur y yo estaba cabalgando con un caballo, obviamente, y me acerqué al Bet HaMikdash, Yom Kippur cabalgando, y escuché una voz que salía del Bet HaMikdash, del Kodesh HaKodashim, de la parte más santa del mundo, y decía: Shubo Banim, decía la voz, vuelvan todos hijos míos, hoy es el día de Yom Kippur, todos pueden volver a hacer teshuvá, menos Ajer. Ajer era Elisha ben Abúa, era menos Elisha ben Abuya. Entonces le dice a Rabbi Meir: ¿cómo querés que vuelva si salió una voz del Bet HaMikdash, de la parte más santa, y esa voz decía que yo no puedo volver? Rabbi Meir le dice: siempre se puede hacer teshuvá. Lo que se hacía en aquella época, lo hemos hablado para Purim con Amán, y tantas veces que el Talmud lo trae, que muchos sabios iban a la yeshiva, iban al Heider donde estudiaban los alumnos, y le preguntaban, le decían a los alumnos: Soklip su queja, ¿qué estás estudiando ahora? Y de acuerdo al pasú al versículo que ellos estaban estudiando, ellos lo veían como una señal del cielo, qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces Rabbi Meir le dice a Elisha, a su maestro, el hereje, le dice: vamos ahí a un heider, vamos ahí a una yeshiva y vamos a preguntarle ahí a un chico a ver qué está estudiando. Entonces van al heider y le pregunta al chico, su queja, ¿qué estás estudiando? Y el chico le dice, me anoté acá los versículos para no olvidarme, dice: en Shalom la Reshaim Amar Hashem, está estudiando un versículo que dice: no hay paz para los malvados, dice Hashem. Elisha le dice: ¿ves? ¿Te das cuenta de lo que está estudiando, lo que está diciendo acá el chico? De arriba me están diciendo que no hay salvación para mí. Yo soy un rasha, soy un malvado, y Hashem dice: no hay paz para mí. Elisha le dijo: vamos a ir a otro heider, vamos a otra escuela. Van a otra escuela, le preguntan al chico qué estás estudiando, y justo el chico está estudiando un versículo del profeta Yirmiyahu, Jeremías, donde habla sobre la destrucción del templo. Cuando escuchó que está estudiando Yirmiyahu, dice: estoy sonado acá. Y dice: Mitzvah boneja lefanav, están escritos tus pecados delante mío. Dice: ¿ves? Le dice a Rabbi Meir: mirá, te das cuenta, de arriba no me quieren. Entonces me voy. Fueron a un tercero, así fueron a 13 lugares. Y en los 13 lugares le decían más o menos todos los psukim iban en esta dirección. Entonces, cuando iban a llegar al 13, y ya habían ido a 12, Rabbi Meir le dice: ¿sabes qué? Vamos a uno más. Vamos a uno más. Y vamos a ver lo que pasa ahí. Bueno, aceptó ir a uno más.
Y ahí el chico era un chico tartamudo. Hola, don Rabinovich, bienvenido. El chico era un chico tartamudo. Entonces cuando le dice Psot Klip su queja, él le dijo el versículo que decía de la Rashá, Amar Elohim, Maleja le saper Hukai. Y al malvado le dice a Hashem, ¿qué tenés vos para contar sobre mis decretos? Pero como el chico era tartamudo, entonces en vez de decir Vela Rashá, dijo Vela la Shá. Entonces se entendió como decía Ule Elisha. Entonces el Elisha le dice, ves, hasta el chico está diciendo, ya no solamente habla de los malvados, sino me hablan a mí, que yo soy un malvado y que no tengo futuro. Y se fue. No hizo Teshuvah. Al final de los días, cuando ya Elisha estaba en su lecho de enfermo, ya próximo a morir, a devolver su alma al Creador. Entonces Rabbi Meir se le acercó a él y Rabbi Meir le dice, hacé teshuvá, hace aunque sea en el último instante. Entonces Rabbi Meir le dice, no, Rabbi Meir le dice, hay un versículo que dice, Tashev enosh ad-daka, que la persona puede hacer teshuvá en un instante. Adam, y así dice el rey David en el Teilim. Se dice que en ese momento le cayeron lágrimas a Elisha y Rabbi Meir dice, me parece que hizo teshuvá. Viene el Marsha, esto lo trae el Talmud, todo lo que les conté. Viene el Marsha y dice, ¿para qué tenía que ir a escuchar todos los versículos? ¿Qué necesidad había? Le hubiese dicho directamente este versículo, Tashe ben acá, la persona puede hacer teshuvá en un instante, y tal vez hubiese hecho teshuvá. Viene el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, y dice una explicación maravillosa de todo esto, de acá, porque es toda una Guemará que no se entiende bien qué pasa, pero también, como siempre decimos, lo importante no es solamente la historia, lo que pasó, que también es interesante, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero necesitamos una enseñanza para nuestra vida. Viene el Baal Shem Tov y nos dice, primero hace una pregunta, ¿cómo puede ser que haya salido una voz del Kodesh HaKodashim, de la parte más santa del mundo, la parte más santa del Bet HaMikdash, y que diga, todos pueden retornen en este día de Yom Kippur, menos Elisha? ¿Cómo puede ser eso? A algunos se le ocurre que del Kodesh HaKodashim, el lugar más santo del mundo, donde el Cohen Gadol entraba en el único día en el año que era Yom Kippur, como hablamos la semana pasada, de la parshá de la semana pasada. El lugar más santo, donde el Cohen Gadol está haciendo la bodá, está haciendo el servicio para que sean expiados, perdonados todos los Yehudim, todo el mundo sea perdonado. De ahí puede salir un bat kol, puede salir una voz celestial que diga, todos pueden hacer teshuvá menos uno, y ese uno es Elisha. Explica el Baal Shem Tov. En realidad no salía una voz. La voz que escuchó Elisha era una voz interior que él escuchaba. Él escuchaba lo que salía de adentro. Él miraba lo que pasaba en el pasado. Y él vivía con el pasado. Como vivía con el pasado lo condenaba, como se dice. No le permitía hacer teshuvá. Entonces Rabbi Meir le pregunta, también dice el Talmud, ¿cómo fue tu pasado? Muy sencillo, me le dice, ¿sabes cómo fue mi pasado? Me tengo que remontar a mi Brit Milá. En el Brit Milá de Elisha, el padre invitó a todas las personalidades, a los grandes sabios de la época. Había una comida maravillosa.
Entonces, en ese momento, había todo un grupo de sabios que se pusieron a estudiar Torah en el Brit Milá de Elisha. Un momento sublime. Cuenta el Talmud, vino un fuego celestial y consumió a los sabios que estaban estudiando Torah. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Que vengan por estudiar Torah, viene un fuego y los consume. No, dice, era un fuego espiritual diferente, no un fuego que quema a una persona, sino un fuego que eleva a la persona. Entonces le pregunta a Rabbi Meir, pero si fue así, que tu Brit Milá fue algo tan elevado, ¿cómo puede ser que saliste así, que no querés hacer teshuvá, que te fuiste del camino? ¿Sabés qué fue lo que pasó? Porque mi padre dijo, ya que vinieron tantos sabios y ya que hay este ambiente, esto es una señal para mí, para que mi hijo se dedique toda su vida a la Torá. Entonces, ¿cuál es el problema? Le pregunta a Rabbi Meir. El problema es que no lo hizo Leshem Shamayim, no lo hizo con Irat Shamayim, no lo hizo en aras del cielo, mi padre. Lo hizo porque él entendió, bueno, este es el camino que tiene que tener, pero no fue para que estudie Torah en aras del cielo. Y también hubo un tema con mi mamá, le dice. Por eso tiene que ver con el pasado. Cuando la madre estaba embarazada de él, un día como Yom Kippur, era Yom Kippur, y la mujer estaba caminando y pasó por un lugar y sintió un olor que la copó. Entonces está traído, vieron que una mujer embarazada cuando siente un olor y tiene mucha ganas de comer, hay que darle de comer, si no puede ser peligroso para el bebé. Entonces, ¿qué dice la halajá? La ley judía dice, hay que decirle a la mujer que hoy es Yom Kippur. Si se aplaca, entonces no se le da de comer. Si no puedes aguantar, hay que darle de comer. Así dice la halajá. Mi mamá no se pudo aguantar y comió. Y yo cargo con eso. Este era el gran problema de Elisha ben Abúa. Elisha ben Abúa vivía del pasado. Y al vivir del pasado no podía enfrentar el futuro. Cada cosa que enfrentaba tenía que ver con el pasado. Entonces no podía superarlo, no podía progresar. Y esto es Sfirat HaOmer, contar los días. Es verdad que hay gente que pudo haber tenido situaciones difíciles, pero hemos visto gente que pasó el Holocausto. Por lo menos en nuestra generación, no sé si hubo algo peor, lo aleíno, que pasar el Holocausto, las cosas que lo que escuchamos, y seguramente lo que no escuchamos es peor que lo que escuchamos. Sin embargo, hubo gente que a pesar de todo, llegó al mundo nuevo y rehizo su vida, y tuvieron éxito. Y de ellos salieron hijos y nietos y bisnietos, seguramente ya hay tataranietos de ellos, que son ejemplos para el futuro, para la humanidad. Y esto es lo que decimos de contar los días, que los días sean íntegros, que los días brillen. Eso de Eben Sapir, como dijimos antes, de una piedra que brilla, y que los días también inspirá de la palabra sipur, relato, que Hashem nos manda a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros escribe la historia. La historia no es de los grandes que uno sabe, que seguro que es parte de la historia, sino la historia es cada uno y uno de nosotros, para eso nos mandaron. Cada uno tiene su historia. Algunos sobresalen y se salen de los límites por descubrimientos que hicieron, o Hasbe Shalom por macanas que se mandaron, ¿no? Hay gente que son célebres por una cosa o por la otra, pero en realidad cada uno tiene su historia y cada uno tiene que escribir su historia, que el que escribe la historia es Hashem, en base a nuestro comportamiento, como dicen los sabios, todo viene del cielo, menos el temor al cielo.
Eso, el temor al cielo se nos dio a nosotros. Tenemos el libre albedrío de elegir y siempre elegir para bien. Si lo hacemos de esta forma, entonces, es verdad, a veces el pasado nos podemos tener una carga difícil y pesada del pasado. Pero si uno trata y sabe que tiene que vivir el presente con todo esto que hablamos, en función del futuro, la vida cambia totalmente. Y para terminar, una historia que puede ser que ya de esa forma podemos transformar el pasado en algo positivo. Una historia que creo que la hablamos otras veces, pero encaja perfecta, bueno, es cortita. Con Elie Wiesel, el famoso premio Nobel de la Paz, creo que fue, ¿no? Elie Wiesel. Elie Wiesel, cuando él perdió toda la familia estuvo en Auschwitz, perdió toda la familia en el Holocausto. Llegó a Estados Unidos y él nunca no quería casarse, porque dice, ¿para qué me voy a casar? Él vivía con el pasado, vivía con todo eso. Y tenía un kesher, una conexión muy cercana con el Rebbe, muy cercana con el Rebbe. Y el Rebbe le decía, entre otras cosas, tenés que formar una familia. Y él no quería. Esto lo cuenta él en un libro, en uno de sus libros, ¿no? Era un gran escritor. Entonces, entre paréntesis, Elie Wiesel era pariente directo de mi cuñado, que está casado con mi hermana. Venían del mismo pueblo ahí en Rumania, y mi cuñado, cuando iba a Estados Unidos, lo iba a ver a él. Son de la misma Mishpajá. Entonces, cuenta Elie Wiesel que un año fue Simchat Torah, fue a lo del Rebbe. Cuando llegó ahí al Rebbe, en la mitad de la Sakafot, el Rebbe lo recibe y le dice, ¿qué tal? Bueno, sos un Hasid. Y entonces él, no me acuerdo justo exacto, le dice, yo no vengo de Lubavitch, yo vengo de Vishnitz. Cerca de donde él vivía había un pueblo Vishnitz, estaba el Vishnitz Rebbe, que hay hasta hoy en día. Hasidí muy famosos. Entonces le dice, bueno, podemos hacer un lejaim juntos. Podemos hacer un lejaim juntos. Los Hasidim, todos los Hasidim hacen lejaim. ¿En Vishnitz hacen lejaim? Sí, seguro. Y así hicieron varios lejaim el Rebbe con Elie Wiesel. Entonces, el Rebbe le dice, podés pedirme lo que quieras. Lo que quieras, yo te quiero dar una brajá y pedime lo que quieras. Entonces Elie Wiesel le dice, el Rebbe sabe lo que yo necesito, yo no tengo que decir al Rebbe lo que yo necesito. Entonces el Rebbe le dice, tenés que mirar el futuro, tenés que construir una familia. Dice que después de eso había hecho tanto lejaim que se quedó dormido en un banco. Así cuenta él. Le hizo caso al Rebbe, se casó, tuvo un hijo, y cuando fue el día del casamiento, el Rebbe le mandó un ramo de flores, y dice que el regalo más preciado que tuvo del casamiento fue lo que el Rebbe le envió. El Rebbe le cambió la cabeza. No podés vivir, el pasado es verdad, pero no podés vivir con el pasado. Tenés que salir de Mitzrayim, y ese es el salir de Mitzrayim permanente que tenemos ahora, y esta es la forma para prepararnos para recibir la Torá, porque la Torá hay que recibirla todos los días. Hay una vez al año que tenemos la fuerza, que es el día de Shavuot, pero salir de Mitzrayim y recibir la Torá, prepararnos para eso, es algo permanente. Y esto nos da la fuerza para empezar de vuelta. Que tengan un Shabbat Shalom. Yo, si Dios quiere, yo el domingo a la noche estoy viajando a New York. Un viaje cortito de la semana. Vuelvo, si Dios quiere, antes del Shabbat que viene. Tengo el martes el Agua Omer. Tengo el casamiento de un sobrino. Pero fundamentalmente viajo porque mis padres están viajando de Israel a New York. Ahora, en este momento, recién mandaron fotos que ya estaban en el aeropuerto. Viajan con mi hermana, mi cuñado, son hijos de mi hermana. Baruch Hashem. Y los hermanos nos propusimos estar todos, darles najes, farguerín a mis padres para estar todos juntos. Entonces, bueno, esta es la idea.
Yo voy a tratar, Bezrat Hashem, no sé si puedo hacer el shiur. Hay una hora de diferencia, pero los días son poquitos días y vienen complicados, pero voy a ver si puedo o mandar un shiurcito o mandar una filmación del casamiento para que compartir. Siempre es lindo compartir con los amigos, las simjes. Y esto es una propuesta para todos. Cada vez que tengamos una simje, mandemos el videíto, compartamos, porque justamente estamos en los días del Omer. Los días del Omer nos recuerdan cómo los alumnos de Rabbi Akiva no se llevaban bien. Entonces, por eso tenemos que acentuar el Beafta le rea jacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué más lindo que compartir las singes, de que compartir las alegrías. Pero propongámonos una buena acción. Cada vez que tenemos Amén, una amén. singe, mandar un poco, ¿no es cierto? Un touch. Cada uno sabe lo que sí y lo que no. Bueno, Shabbat Shalom.